Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Hogares en crisis es el tema que estamos tratando y hoy tenemos la tercera entrega. Hemos visto de una manera general hogares en crisis, luego vimos hogares en crisis, el rol de la mujer, y hoy estaremos viendo hogares en crisis, el rol del hombre en esta crisis. Tenemos con nosotros a Sujel, que ya se reincorpora, y a Marcos, y nos da gozo tenerlos en el programa nuevamente. Vamos a ver el rol del hombre en el hogar, el rol del esposo en el hogar y el rol del padre en el hogar. Pero Marcos, antes de tratar esto, salió en nuestro Facebook un banner con una frase que tú dijiste. Nunca me he encontrado con una madre que haya lamentado dejar su realización personal para dedicarse a sus hijos, pero sí me he encontrado con madres que lamentan haber seguido sus propios proyectos y no haber pasado más tiempo con ellos. Y ese banner ha tenido muchos comentarios, algunos a favor y otros en contra. Y una oyente nos dice que ese es un comentario radical y miope, que es una visión bastante corta. Y dice en primer lugar que la realización profesional no es compatible con la función de madre, lo que tú dijiste, que eso es falso. ¿Eso fue lo que tú quisiste decir? No, en lo absoluto, Eduardo. A veces cuando se toma una frase y no se escucha en qué contexto fue dicho, pues se pueden llegar a conclusiones que no están implícitas. Cuando yo hablo de la realización personal, pienso en aquellas mujeres que entienden que la realización personal consiste en lograr sus propios proyectos personales, profesionales, de alcanzar ciertos niveles de educación, de preparación. Y definitivamente no es incompatible el rol de madre con el rol de alcanzar ciertas metas. Estamos hablando más bien de un asunto de prioridad, que es lo más importante. Y hay etapas diferentes en la vida de nuestros hijos. Y de verdad, cuando una madre decide dar importancia a esa etapa temprana de sus hijos y dedicarle tiempo, no como se dice ahora para tratar de suplir o de acallar la conciencia se habla mucho de tiempo de calidad. En otras palabras, lo que te están diciendo, no tengo tiempo, pero el poquito que te saco voy a tratar de que los 5 minutos, los 10 minutos son muy buenos. No, eso es, de verdad, me luce como queriendo acallar la conciencia. El tiempo que la madre pasa con sus hijos, hijos que tienen almas eternas, es más importante que cualquier otro tiempo. Es tan sencillo como eso. Okay. De hecho, yo creo que sería bueno añadir que en otro contexto, y hoy vamos a ver el rol del hombre, pero viendo al hombre en su papel particular en el hogar, el hombre puede cometer el mismo error. Claro que sí. O sea, un hombre puede estar tan empeñado en cumplir sus metas particulares de trabajo, de economía, que descuide a su esposa y a sus hijos, y eso está tan mal como lo otro. Sí. Lo que es muy típico. Sí. Es muy típico. Sí. Hay hombres que las esposas pueden decir, no, mi esposo es responsable, mi esposo provee abundantemente para el hogar, él siempre está prosperando. Excelente. Sin embargo, hay que tener cuidado porque esa prosperidad puede ser al precio de un tiempo que ese padre debe pasar con sus hijos. Y siempre repito, y no es que tengo Alzheimer, es que entiendo que es importante. Nuestros hijos no quieren lo nuestro, nuestros hijos no quieren a nosotros. Exactamente. Es así. Y como vimos en el primer programa, cuando estamos ausentes de los hogares, o cuando el padre está presente, pero ausente al mismo tiempo, porque no está dedicando tiempo a la familia, a la esposa, a los hijos, o porque no ejerce su liderato, o porque no está ejerciendo también su autoridad paterna, hay problemas. Claro que sí. Y de hecho, ahora con todos los dispositivos móviles que hay, los teléfonos inteligentes, las tabletas,
es impresionante la cantidad de tiempo que que uno puede estar en su casa y no estar en su casa. Bueno, la familia completa, porque muchas veces están todos ahí en la mesa y tú ves a los hijos con el teléfono en la mano, conversando, o con el WhatsApp, o con el internet, y están ahí presentes, pero no están compartiendo como familia. Pero yo no sé cuántas veces yo he estado en un restaurante, que es donde uno lo puede ver, más claro, porque yo no estoy en la casa de todo el mundo, pero en un restaurante hay varias personas sentadas en la mesa y nadie está hablando con nadie. Todo el mundo está con sus ojos puestos en este aparatico. A mí me Dicen pasó... que se le llama dispositivos inteligentes, pero definitivamente esa no es la forma más inteligente de usar el dispositivo, realmente. Me pasó recientemente, estando en un lugar de público donde se almuerza con mi esposa, que llegó una familia, papá, mamá y 2 hijas. Y en un momento determinado yo miré la escena y le digo a mi esposa, mire disimuladamente hacia allá. Estaban los 4, cada uno con un dispositivo diferente. Quizás si tú le preguntas a esa familia si ellos comparten juntos, te dicen que sí. Esto nos lleva al punto central de la afirmación que nosotros hacíamos. No es solamente que estés en la casa por estar, es que tiene que ser un tiempo invertido en educar, en instruir, conscientemente, intencional, sí. en compartir. Es como estas familias que a veces tú le dices, oye, pero tú nunca haces nada con tus hijos, tú nunca compartes con tus hijos, sal a dar una vuelta. Entonces ellos dicen, ok, es verdad. Entonces la próxima vez te dicen, fuimos el fin de semana a la playa. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso? Sí, fuimos con los hermanos tal y tal. Y yo digo, ups, vamos a ver cómo termina esto. Y al final de la historia tú te das cuenta que ellos fueron a la playa, ambas familias, y entonces estuvieron los adultos compartiendo y los niños jugando con la arena. ¿Eso está mal? No, no está mal, para nada algo. Pero tú no puedes decir que tú exactamente compartiste, porque tú hiciste lo mismo que haces en tu casa, que tú les buscas una entretención y te ocupas en tus propios asuntos. Tratar con nuestros hijos es involucrarse con ellos, ver qué les gusta, compartir cosas juntos, tirarse al piso, revolcarse con ellos, hacer algo que se haga en conjunto. Y con la esposa también, porque dice la Biblia, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas. No es vivir bajo el mismo techo. Exactamente. Es vivir con ellas. Yo puedo estar bajo el mismo techo con mi esposa y con mis hijos como si fuera una pensión. En una pensión nadie está atento a lo que está pasando con el otro. Yo estoy ahí simplemente hospedado. Sí. Y hay hombres, y vamos a hablar hoy del rol del hombre, que están hospedados en su casa. Sí, no, y vamos a ver primero qué significa ser hombre y luego vamos a ver qué significa ser esposo en ese sentido. Pero esta televidente también preguntó o dijo que las mujeres que dedican sus vidas al cuidado y atención de sus hijos no tienen crisis existenciales y son plenamente satisfechas. Falso, puso ella, como si tú hubieses dicho eso. Es que se van demasiado lejos. O sea, nosotros no estamos hablando de que la realización de una persona y la llenura de todas sus necesidades está en la crianza de los hijos. No, la llenura de la necesidad de todo hombre, solamente hay una persona que la llena, y es Dios. O sea que no importa si tú trabajas, no importa si tú estás en la casa cuidando a tus hijos, no importa lo que tú hagas, si tú no tienes a Dios, tú vas a estar vacío y vas a estar inquieto y vas a estar intranquilo. Entonces, de ninguna manera. Vuelvo y digo, lo que estamos hablando es un orden de prioridades. ¿Qué va primero y qué va después? Y si tú me comparas el ocuparme en un trabajo todo el tiempo para llegar tarde en la casa y que mis hijos reciban lo que queda de mí, y al mismo tiempo en la casa quien está criando los hijos es la persona del servicio, la nana, o en el mejor de los casos la abuela o una tía. O la televisión. O la televisión, pero eso no es el mejor de los casos. No. Una abuela o una tía, entonces tú te puedes sentir tranquila, pero de verdad, nadie puede hacer el trabajo que una madre puede hacer. Nadie puede sustituir. Nadie puede sustituir a una madre. Yo pudiera decirlo en el sentido inverso. ¿Se han encontrado uno alguna vez con algún hijo que diga, no, a mí lo que menos me gustó de mi crianza es que mamá siempre estaba ahí? Generalmente los hijos aprecian cuando tienen a su madre, y cuando son adultos los testimonios de los efectos que hizo tener a su madre todo el tiempo allí son incomparables. Queremos agradecer a esa televidente que hizo ese comentario, que nos envió esa nota,
porque lo que queremos es poder entender los tiempos y expresar nuestros puntos de vista en las diferentes áreas, no lo que nosotros creemos, sino qué nos enseña Dios a través de su palabra. No, que iba a decir exactamente eso mismo y quiero enfatizarlo de nuevo. Gracias a la persona que mandó ese email o ese comentario. El hecho de que sea negativo no nos molesta en lo absoluto y de hecho es mejor que comenten y nosotros podemos responder y aclarar cualquier malentendido. O sea que animamos a los, ya que hoy no me preguntaste por los avisos, animamos a las personas que nos miran por internet. ¿Te hacía falta escuchan, sí, me sentía frustrado. Entonces, que se comuniquen con nosotros a través del Facebook de Entendiendo los Tiempos o a través de la página www.entendiendolostiempos.org. Nosotros leemos vuestros comentarios, es bueno que lo sepan. Que lo hagan con libertad, porque somos difícilmente ofendibles. Exactamente. Si es que existe esa palabra. En el programa anterior, cuando hablamos de crisis en los hogares, el rol de la mujer, tuvimos a Elba Ordey de Reyes y a Patricia Aceval de Saladín, mi esposa, que hablaron de lo que significa, ¿verdad?, ser mujer, ser esposa, ser madre, y nos hablaron también de sus vivencias después de exponer los principios de la palabra. A mí me gustaría seguir el mismo orden y que ustedes nos explicaran por qué hay crisis en los hogares en el aspecto de que el hombre no está desempeñando su rol, o en otras palabras, ¿cuál es el rol que el hombre como hombre debe desempeñar en el hogar? Bueno, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos claramente que hay un orden instituido por Dios donde la relación de esposo y esposa y la relación padres-hijos está regulada y claramente definida en términos de roles. Y lo que Dios espera del esposo se puede resumir en una palabra: liderazgo. Sí, pero eso del esposo. Entonces, ¿qué pasa con los hombres que no están casados? Bueno, los hombres que no están casados tienen que ser líderes. Que viven en un hogar, ¿verdad?, con sus familiares, o que tienen una posición de autoridad, pero no están casados. Bueno, tienen que trabajar en desarrollar las cualidades de liderazgo, porque casado o no, definitivamente Dios espera que el hombre sea un líder. Ahora sí. Vamos a ponerlo de esta manera, Eduardo. Una persona dice, yo quiero ser administrador de empresa. Bien, ¿cómo tú vas a llegar ahí? Bueno, tiene que ir a la universidad, tiene que estudiar, tiene que prepararse para ser un administrador. Él no es administrador todavía, pero él se está preparando para eso. Un soltero que entiende que su rol cuando él se case va a ser de ser un líder siervo, más adelante vamos a hablar para que no se malinterprete, no estamos hablando de un dictador, o sea, no es que te entrenes para ser dictador. Para estar jefeando. Exacto, es que te entrenes para ser un verdadero líder. Tiene que equiparse y tiene que prepararse de antemano siendo soltero para llegar a esa posición de liderazgo. Por ejemplo, hay hombres que naturalmente son muy seguros, hay otros que son muy inseguros y se les hace muy difícil tomar decisiones. Bueno, una de las características principales de un buen líder es que es un hombre que sabe tomar decisiones a tiempo. Entonces, ese individuo va a tener que desarrollar esa capacidad que en él es más débil, para que cuando se case no sea ese tipo de hombre ausente que espera que la esposa tome la iniciativa y él solamente ponerle su sello de aprobación. Y uno puede eso constantemente. O por ejemplo, Eduardo, cuando estábamos estaba de viaje ahora recientemente con mi esposa, y esto es muy típico. Veníamos con una pareja en el avión que luego estaba hospedada en el mismo hotel que nosotros estábamos hospedados. La señora nos preguntó muchísimas cosas en el camino hacia el hotel. El hombre no dijo ni media palabra. Cuando finalmente llegamos al hotel, ella se acercó al counter del hotel y ella hizo absolutamente todo y el hombre estaba atrás, muy pasivo, haciendo absolutamente nada. Y yo le dije a Gloria, wow, qué típico es esto, este tipo de cosas. Y yo entiendo que en un momento dado no hay ningún problema en que una mujer haga algo. Lo que veo es que muchas veces los hombres son demasiado pasivos y esperan que sus esposas les resuelvan todo. Un soltero debe comenzar a prepararse siendo soltero para que él no sea ese tipo de hombre cuando se case. Eso empieza tomando la iniciativa desde que está en el colegio, podemos decir así, en la universidad, en sus tratos con sus compañeros, en sus tratos con sus compañeras. El punto aquí es el siguiente. Estamos hablando de que hay crisis en los hogares
y tenemos que hablar del rol del hombre en ese aspecto. Entonces, ¿cómo yo visualizo para empezar a entrenar a los hombres que yo tengo en mi casa en ese sentido? Tú has tocado un punto interesante, Eduardo, porque a final de cuentas los padres tienen también una responsabilidad con ese joven, ese niño inclusive, para entrenarlo desde el principio para que sea un líder. Una buena educación no siempre garantiza que el resultado va a ser bueno. Sí. Pero es nuestra responsabilidad proveer a nuestros hijos una buena ¿Y educación. por qué no lo garantiza? Porque yo puedo dar lo mejor de mí y el niño o el joven no seguir los principios que yo le inculqué. Totalmente. Y además, en la educación hay dos partes. Hay la parte que tú enseñas, pero está el receptor y la inclinación del corazón del niño. Okay. Y no todo niño asume, asimila o acepta o incorpora a su vida las enseñanzas que se Por le ejemplo, hay dan. padres que están todo el tiempo resolviendo los problemas de los hijos, los anulan finalmente, porque ellos no solamente varones, también pasa con las mujeres. No los enseñan a Que- enfrentar la vida, como decimos Sí, no los nosotros. enseñan a resolver, cada uno a su edad, no los enseñan a correr riesgos calculados, uno no debe ser alocado, pero también una sobreprotección termina anulando a un hombre. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo una situación difícil de República Dominicana. Es diferente hace unos años. Cuando nosotros nos criamos, nosotros montábamos bicicleta y salíamos a todos los sitios. A toda hora, ¿verdad? A toda hora. Era más fácil. Entonces, si yo tengo ahora una hija de 18 o 19 años que tiene que ir a la universidad y ella no tiene el vehículo para irse, muy posiblemente si tengo las posibilidades, yo la llevo. La lleva y la vas a buscar y la voy a porque buscar el transporte público es inseguro. Exacto, el transporte público es inseguro. Pero ¿sabes qué? Si yo tengo un varón, posiblemente no lo hago. Y tú dirás, ¿y no es el mismo peligro? Sí, pero él tiene que tener valor, él tiene que saber manejar circunstancias. Y cuando uno oye esto, uno puede pensar, oh, eso es machismo. No, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de servicio. Por ejemplo, tú decías ahorita la importancia de trabajar con los hijos desde que sean pequeños. Cuando en un hogar dominicano se crían los hijos varones con la cultura de que ellos no arreglan la cama, de que ellos no friegan, eso sí es machismo. Perdón, Marcos, esa palabra que tú acabas de usar, Friegan. no la entiende nadie. Friegan. Que no Bueno, lavan los República platos, Eso Dominicana. la significa loza, en nuestro como se país, dice. perdón, eso significa en nuestro país lavar la loza, los platos, lavar Ok. después del almuerzo, la De hecho, en vajilla. algunos países eso es molestar. Ah, no. Imagínate. Entonces, te digo, aclarar. Esos son los problemas idiomáticos. Sí. Pero el asunto es que uno todavía hoy ve a padres y madres que tienen hijos de ambos sexos y no permiten que los hijos recojan sus camas o las arreglen después de levantarse. Hagan actividades domésticas. Hagan actividades domésticas. No, nosotros entendemos que parte de su liderazgo es hacer eso, porque es un liderazgo no opresivo, no de estar mandando, es un liderazgo de ejercer un ejemplo hacia los demás y de ser siervos. Bien. Así que si un hombre no sabe servir a su mamá y a sus hermanas, Protegerlas. posiblemente no está capacitado para servir y proteger a una futura esposa. Por lo tanto, no es un buen líder. Bien, antes de ir al corte, yo voy a hacer una pregunta para que me la contesten después. Hay un alto porcentaje de jóvenes que se están criando solos porque los padres son divorciados y viven con la madre. O los padres están muy ausentes del hogar. O los padres han fallecido y quizás están mirando este programa y estamos hablando de lo que los padres deben inculcarle a los hijos. Pero cómo esos jóvenes, esos hombres que nos están viendo, pueden entonces organizarse ellos mismos para saber cuál debe ser su rol, para ayudar en el hogar en el cual están viviendo y para tener una clara definición de cuál debe ser su rol en el momento que se casen. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Crisis en los hogares, el rol del hombre es el tema que estamos tratando hoy en su programa Entendiendo los Tiempos. Y antes de ir a la pausa, hicimos la pregunta que qué consejo le daríamos a un joven, a un hombre que está soltero, que vive en su hogar,
que quizás su padre no vive con él o si vive con él no es un ejemplo y él quiere prepararse, él quiere tener esas características, desarrollarle en su vida de liderato para cuando vaya, se case o ahora en su hogar con su madre, con sus hermanas, con quien él viva, él pueda empezar a desarrollar su rol en la medida de lo posible. Mira, Eduardo, y me imagino que ustedes van a ver lo que yo veo aquí con respecto a esta pregunta. La mayoría de los hogares son disfuncionales hoy día por causa del pecado. En un país como República Dominicana, más del 50% de los hogares terminan en divorcio, de los matrimonios terminan en divorcio. Esas son las estadísticas, Sujel, un 45.27 de los matrimonios legalmente constituidos, porque exacto. Hay muchas parejas que conviven maritalmente sin estar casadas y se separan. Súmale a eso que el resto que sigue casado, habría que ver qué porcentaje están haciendo cada uno lo que tienen que hacer en el matrimonio y si tienen un buen matrimonio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchos jóvenes van a venir de hogares como lo que tú acabas de describir. La mayoría probablemente van a venir de hogares que no son funcionales. Pero ahí precisamente es donde entra en juego la palabra de Dios. La Biblia no solamente me define de parte de Dios que creó al hombre cuál es el rol que juega el hombre y cuál es el rol que juega la mujer, sino que el Evangelio de Cristo me da la gracia y los recursos que yo necesito para llegar a ser ese tipo de hombre. Puede estar pasando, no solamente con un joven, puede estar pasando que un hombre vea este programa e identifique algunas áreas donde vea claramente debilidades. Nosotros tenemos un mensaje de esperanza que traer, porque la gracia de Dios, dice la palabra de Dios, nos enseña cosas. Y una de las cosas que nos enseña la gracia de Dios no es solamente cómo llegar al cielo a través de la fe y el arrepentimiento en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es que la gracia de Dios nos ayuda a poner nuestras vidas a tono con la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que un hombre sea hombre y que una mujer sea mujer. Amén. La Biblia dice, portaos varonilmente. Le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 16, versículo 13. Pórtense varonilmente. Eso no significa ser macho, eso significa ser hombre. Y de hecho, es interesante porque ese texto de las Escrituras dice, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí tenemos un balance perfecto en las Escrituras. O sea, que no es hacer las cosas como un tirano, un dictador, no, aplastando a los demás, sino entonces, en amor. Si un joven viene de un hogar disfuncional, no tiene una figura paterna que imitar, o ya es un hombre y no pudo desarrollar ciertas cosas, nosotros tenemos una palabra de esperanza para él, porque la gracia de Dios puede salvarlo y enderezar su senda, enderezar sus caminos y enseñarle a cumplir su rol. Más aún, Sujel, yéndonos al plano práctico, de ahí la importancia que los líderes de la iglesia estén atentos a sus ovejas, porque quizás la gracia, o sin quizás, la gracia los transforma y los capacita para ser los hombres que deben ser, pero va a ser difícil si ellos no son instruidos y modelados. Entonces, de ahí la importancia del discipulado o de la mentoría, de uno tomar a un joven, como se ha hecho aquí en otras ocasiones, y a lo largo de meses y a veces hasta años, ir junto a él de manera que él pueda ver cómo tú manejas tu casa, cómo tú te comportas como un hombre, cómo tú te comportas como esposo, como padre. Y eso va formando en él una imagen visible de lo que Dios espera de un hombre. Sí. A mí me gustaría ahora que viésemos de una manera más detallada, porque lo bosquejamos y pincelamos en el primer segmento, cuál es el rol del hombre en el hogar, como esposo primero y luego como padre. Y cómo ha afectado eso en la crisis que hay en los hogares hoy, el que el hombre no tome su papel. Es indudable que debido al impacto de la posmodernidad en la sociedad occidental, el concepto de autoridad ha sido fuertemente minado. Ya yo sé que tú me vas a preguntar ¿qué es la posmodernidad? La posmodernidad fue un rechazo a esa era moderna donde había una sobreconfianza en la capacidad del hombre para resolver los problemas. O sea, llegó un momento en que el hombre dijo, no necesitamos a Dios, no necesitamos la Biblia, con mi propio raciocinio yo puedo resolver todos los problemas. El periodo de la Ilustración. El periodo de la Ilustración francesa, que comienza en el siglo XVII, llegamos a
a la edad moderna, llegamos al siglo XX y ha sido uno de los siglos más terribles y más violentos que ha tenido la humanidad. Entonces hubo una decepción del hombre en la razón y eso hizo que el relativismo, tanto intelectual como moral, arropara la sociedad. Cuando tú llevas a una sociedad a ser relativista, indirectamente vas a la larga o a la corta a atacar la autoridad, porque una autoridad tiene derecho a imponer normas, tiene derecho a guiar, pero si todo es relativo, ya yo no puedo guiar nada, yo no puedo trazar pautas. Entonces, al minar los valores absolutos, el hombre posmoderno terminó también atacando el concepto de autoridad. Eso hace que en el día de hoy, cuando nosotros decimos el hombre es la cabeza del hogar, y eso significa que el hombre es quien tiene la máxima autoridad por debajo de Dios, obviamente. Y la máxima responsabilidad. Y la máxima responsabilidad. Inmediatamente eso causa una reacción, porque la idea que se tiene es, como yo decía hace un momento, la de un tirano que se sirve de su esposa y de sus hijos para hacer lo que le da la gana. Pero aquí estamos hablando de un hombre que usa el liderazgo que Dios le ha dado, la responsabilidad, como dice Marcos ahora, para servir a su esposa y a sus hijos. O sea, en el hogar, el que tiene la mayor responsabilidad y la mayor autoridad es el mayor siervo. Ese es el concepto bíblico que se presenta del hombre como cabeza del hogar. Es interesante ver que Dios nos da esa autoridad para que nosotros seamos siervos. No nos da esa autoridad para que actuemos como dictadores en el hogar. ¿Y qué debe hacer ese siervo entonces? Bueno, él debe asumir el papel de líder que Dios le ha dado. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Sobró, eso casi nunca pasa, pero sobró un dinero del presupuesto. Y la esposa del presupuesto dice, familiar. Del presupuesto familiar. Y la esposa dice, a mí me gustaría que usemos ese dinero para tal cosa. Y el hombre le dice, bueno, la verdad es que yo preferiría que usemos este dinero para ahorrarlo. ¿Qué debe hacer un hombre en ese caso? Primero que todo, escuchar a su mujer. O sea, no es en contra del liderazgo que un hombre escuche a su mujer, la cual le fue dada por Dios como una ayuda idónea. De hecho, parte de un liderazgo sabio es escuchar a tu esposa, que ve muchas cosas que tú no ves. Sobre todo donde es claro que ella tiene capacidades que tal vez tú no tienes. Más que las tuyas, claro. Exacto, que sí. úsala a tu favor. Claro. Ahora, la decisión final sigue estando en las manos del hombre. Eso es lo que significa en la práctica. O sea, al final de cuentas, él va a decidir si ahorran ese dinero o si lo van a usar para comprar algo de la casa que la esposa quiere comprar. Inmediatamente me imagino que hay muchas esposas que dirán, pero tú no conoces a mi marido, tú no sabes el tipo de decisiones que toma, tú no sabes que las veces que ha invertido nuestros ahorros hemos perdido el dinero. ¿Qué le diríamos a esas esposas? Eso es una pregunta. ¿Por qué tú te ríes, Marco? Porque eso es algo tan típico y que uno escucha tanto en las ¿Tú lo has visto oficinas muchas pastorales, veces eso? y tú también, y Sujel también, todo el tiempo. Porque esa expresión es una manifestación de que la palabra de Dios es suficiente, pero en mi caso es especial. El punto es que nosotros debemos de acostumbrarnos a vivir no por circunstancias, sino por principios. Las circunstancias son relativas. Tú tienes una, Sujel una, yo otra. Cambian. Pero los principios absolutos de la palabra de Dios se aplican a todas circunstancias. Cuando una mujer te dice, lo que pasa es que tú no conoces a mi esposo, una respuesta que a ellas no les gusta oír es, yo no necesito conocerlo, es suficiente con conocer la Escritura. Eso no significa que tú no vas a trabajar con el esposo. Quizá el esposo hay que agarrarlo y tomar una sesión de varias consejerías para ayudarlo a ser un poquito más sensible, a ser más servicial, a no pensar solamente en él, a ayudarlo, a instruirlo en aspectos de administración, de amor, de conducta para con sus hijos y para con su esposa. Todo eso está incluido. Pero el principio es el principio. Y cuando nosotros nos apartamos del principio, nosotros nos abocamos a recibir unos resultados y unas consecuencias peores que las que queremos evitar cuando no queremos cumplirlo. Perdón, Eduardo, un ejemplo muy simple aquí. La mayoría de los países latinoamericanos no está contenta con su gobierno.
La mayoría. Es raro tú viajar a un país de América Latina que te diga, nosotros estamos ¿Y contentísimos. solo en América Latina tú crees, Sujel? Bueno, quiero enfocar a América Latina, primero porque es la región que más conocemos y porque esa es la región a donde más llega este programa. Pero probablemente en el mundo entero tenemos ese problema. Pero en América Latina, de manera particular, la gente no está contenta muchas veces con su gobierno, pero es el gobierno. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es mejor? ¿Vivir en anarquía porque yo no estoy de acuerdo con el gobierno o someterme a las leyes que el gobierno impone como quiera? Cuando el gobierno pone que hay que pagar tanto de impuestos, tú tienes que pagar tus impuestos, aunque tú no estés de acuerdo. Puedes no estar de acuerdo y racionalmente tener la razón. Ahora, Y sin embargo hay que hacerlo. Yo quiero enfocar el punto de parte del esposo a la hora de tomar decisión. Las decisiones junto con la esposa, con ese dinero que sobra del presupuesto o cómo van a invertir los ahorros. Que no piense como un dictador, que se vea como parte de un equipo donde él es la cabeza del equipo, pero que él debe consultar con su esposa las decisiones que van a tomar. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si no están de acuerdo en la decisión que se va a tomar, dice la Escritura que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Vamos a buscar el consejo de personas más maduras, más sabias en las diferentes áreas. Si es una decisión con relación a las finanzas o a la educación de nuestros hijos, vamos a buscar amigos, si tú eres creyente, amigos cristianos que conozcan la palabra de Dios, los líderes de las iglesias o los pastores que nos puedan ayudar a tomar esa decisión. Y después que pidamos consejos, vamos a seguir el consejo. Que no sea mi voluntad como hombre, como esposo, como cabeza de la casa que se haga o lo que quiere mi esposa. No. ¿Cuál es el mejor consejo? Bueno, este es el que vamos a seguir. En una ocasión tuve que hablar con una pareja de esposos donde a todas luces ella tenía más capacidad administrativa que él. Eso es una posibilidad que pasa en muchos hogares. Generalmente no las es mujeres extraño, son no sumamente es capaces. Y él había puesto su matrimonio, no su matrimonio, sino la vida económica de su matrimonio en riesgo más de una vez, por meterse en proyectos que después fracasaban. La esposa me pidió que por favor me involucrara, yo le pregunté a él si estaba de acuerdo, me dijo que sí. Así que hablé con los dos. Después de haberlo oído, yo le dije, ok, fulana, a la esposa, si tu esposo, cuando ustedes tuvieran una diferencia, hiciera estas tres cosas. Primero, te oyera con atención. Segundo, te prometiera que él va a pensar seriamente cuando ustedes difieran, tengan diferencia de opinión. Y tercero, que si todavía después de pensarlo y hablar y conversar, siguen teniendo diferencia, él va a buscar consejo de otras personas. ¿Tú estarías de acuerdo? Tú, no de acuerdo, sino tú estarías más tranquila. Esa fue la pregunta. Y me dijo, por supuesto que sí. Y yo le dije a esta persona, mira fulano, no te ofendas con lo que te voy a decir ahora. Pero mira tu trayectoria, mira tu historial. Tú tienes que ver que tú tienes una debilidad en este aspecto. Reconocer una debilidad no nos hace menos hombres. Eso nos hace más hombres. Así es. Porque un hombre debe ser humilde y un hombre debe ser enseñable. Así es. Y yo le dije, de verdad, mira, se lo dije con amabilidad, tú tienes un problema en esta área. Ahora, por supuesto, hay formas en que una mujer puede reaccionar para ayudar a su esposo a desarrollar el liderazgo o aplastarlo. Semanas después, yo tuve a la esposa en mi oficina con una queja. Ella me dijo, escucha ahora la idea que se le ha ocurrido a mi brillante esposo. Ella estaba molesta, obviamente. ¿Quién dio el consejo? ¿Fuiste tú? ¿Cómo fue? ¿Fuiste tú que le diste el consejo a ellos de la situación que tenían? Sí, yo le aconsejé que buscaran consejo, pero el punto es Pero que... no le diste el consejo de lo que estaban buscando No, específicamente. porque en ese momento yo no sabía nada. Esto es un caso nuevo que No, ocurrió yo quería después. saber si tú eras la causa del problema. Pero el punto es que ella se me acerca y me dice, ellos están con una economía, están ahorcados en la economía. Y ella me ¿Qué dice, significa una economía ahorcada? yo creo que eso Ahorcado es en la economía. ¿De verdad tú crees que una persona que está así como con el agua en el cuello, sí, a punto de ahogarse, y ahora a este hombre se le ocurre, dice ella, adoptar un niño? Y yo le dije, mira, fulana, yo estoy casi seguro que cuando él te dio esa idea, tú le abriste los ojos como dos huevos fritos así, bien grandes, y lo hiciste sentir como un imbécil. Y ella bajó la cabeza y me dijo, sí, exactamente así fue. Y le dije, ok, mira, vamos a suponer que tú estás con tu esposo en esta situación, y se lo digo aquí a las mujeres que puedan estar viendo este programa.
Y tu esposo viene con esa brillante idea, vamos a adoptar un niño. Si tú pensaras que tú eres parte del equipo y no su contrincante, tú no estás en el equipo contrario, usted está en el mismo equipo. Así es. ¿Qué hubiera pasado si tú te levantas de tu asiento, le das un abrazo y un beso a tu esposo y le dices, de verdad, mi amor, tu bondad, tu compasión y misericordia a mí me amonestan? Porque nosotros que tenemos una economía tan limitada y tú quieres hacer un bien adoptando un niño, wow, yo estoy de verdad conmovida, de verdad, porque es para conmoverse. Ya eso hace que él baje todas las defensas y esté dispuesto a escucharla. Y ella le digo, ok, nosotros somos un equipo, vamos a tomar papel y lápiz, vamos a sumar y restar, a ver si nosotros tenemos con qué poder hacer eso. Y tú estás ayudando a tu esposo para que él mismo se dé cuenta que económicamente eso no es viable. Sí, que puede tener un buen deseo, que ella lo apoya en ese deseo, pero la realidad es que no pueden llevar eso a cabo. Exacto, pero mira la diferencia que hay entre una esposa que aplasta a su marido, haciéndolo sentir como un tonto, y una esposa que sirve de ayuda idónea para que su esposo pueda tomar el papel de líder que debe tomar, pero bien informado por la capacidad que Dios le ha dado a ella. Entonces, quiero que en ese sentido decir una cosa tanto a uno como a otros, a los hombres que busquen consejo, a las mujeres que sepan cómo reaccionar en una forma sumisa y piadosa cuando no estén de acuerdo con sus maridos. Ese marido, hemos hablado de que debe dedicar tiempo en cantidad, no solo en calidad, como dicen, para estar en su hogar, para estar con sus hijos. Y un marido puede querer hacerlo y decir, bueno, yo voy a estar con mis hijos en la casa y como veíamos, puede que cada uno esté con un celular, chateando, como decimos nosotros, o en el WhatsApp, o con una computadora en el internet, le está dedicando tiempo, pero realmente no está llegando a ningún sitio en el sentido de que no los está instruyendo. ¿Qué debe hacer ese padre con ese tiempo cuando llega al hogar, después del trabajo, se reúne con su familia, que van a cenar o ya cenan y quieren compartir? ¿Qué debe hacer ese padre? Es que precisamente es parte de su liderazgo, no solamente tomar la iniciativa, sino también planificar. ¿Planificar qué, Marcos? Bueno, planificar tiempos provechosos con su familia. Las cosas no se dan sencillamente ¿Pero qué es un porque tiempo sí. provechoso? Okay. Porque alguien dirá, vamos a ver una película en televisión y pasamos una noche exquisita viendo televisión, lo cual no ¿Tú es sabes malo. qué? Muy bueno. Mira, puede ser. Tú sabes que en algún Sí. momento puede ser ser, eso, pero sí. puede ser eso, si no es siempre. Pero lo que quiere decir es una actividad donde están todos enfocados en lo mismo, donde se intercambian impresiones, donde podemos conocernos un poco más, cómo tú te sientes con esto, qué tú piensas de aquello. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo ¿Qué te fue en la Yo- escuela? yo quiero que donde me lo- compartimos juntos. Y si en un momento determinado el padre tiene que decir, porque siempre nos vamos al extremo, aquí no se usa esos aparatos. No. Es como, mis hijos, ¿saben qué? Háganme el favor, dejen los aparatos, vamos a dejarlo aquí en la mesa y vámonos allí a la terraza, que tengo algo que compartirles. Mira, me pasó esto en el trabajo, me gustaría que oraran por eso. Fulano, ¿qué tú crees que pudiera suceder? Tú estás incentivando, tú estás cultivando, tú estás proveyendo y provocando que haya interacción. No solamente que estén juntos los cuerpos, sino que cada uno esté pensando en el otro, que se esté compartiendo información valiosa, no solamente información externa, sino información de lo que cada uno piensa, de lo que cada uno siente. Sentarse a estudiar las escrituras, traer la palabra, aplicaciones particulares de la escritura a situaciones específicas que se dan en ese hogar. Todo eso son cosas que no se dan automáticamente, que hay que Bien. planificarlas. Yo quiero ser todavía más específico y quiero relacionarlo a la relación del hombre, del esposo con la esposa. El esposo llega a la casa, cena, quiere hablar con su esposa. ¿Qué cosas específicas, si yo quiero desarrollar ese liderato, yo debo, en qué cosas yo debo enfocarme con mi esposa? Por ejemplo, oírla, como hemos hablado, oír sus dudas, sus temores, sus inquietudes, saber qué le afecta para yo poder ayudarla, para yo poder orar con ella, para buscar principios bíblicos de las Escrituras que me sirvan para aplicarlo a esa situación específica. Pero a mí me gustaría que orientáramos de la manera más desmenuzada posible, si se puede, a esos esposos que nos están oyendo. Marcos dijo algo importante. Una buena comunicación usualmente, generalmente,
se da después de una buena planificación. Qué bueno, Sujel, vamos a dejarlo ahí. Una buena comunicación se da Generalmente usualmente después de una buena planificación. Eso tenemos que ponerlo como un banner, Sujel. Yo quiero que tú nos expliques eso en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, tú nos decías en el segmento anterior que una buena comunicación es el resultado de una buena planificación. Explícanos esto. Bueno, eso regularmente hablando, generalmente hablando. ¿Por qué? Hay personas que son buenos comunicadores naturales. Ellos llegan a la casa y en una forma muy natural ellos plantean una comunicación buena con su esposa y con sus hijos. Sujel, es bueno explicar. Yo voy a explicar ahora la buena comunicación. Ok, lo que es una buena comunicación. Pero antes de llegar ahí, mira lo que yo me refiero con lo de la planificación. Una vez una esposa se me quejó de que su esposo era muy malo comunicándose con ella, era muy callado, etc. Yo hablé con el esposo, que providencialmente en esa época estaba trabajando bastante lejos de su casa, como a 1 hora, o sea, le tomaba casi como 1 hora llegar a su casa. Y yo le decía, mira fulano, definitivamente a ti no se te ocurren fácilmente temas de comunicación con tu esposa. Cuando yo hablo de planificación es, toma ese tiempo y planifica de antemano qué cosas tú vas a hablar con tu esposa cuando llegues a la casa. Para que no llegue y no sé qué hablar, porque no está acostumbrado a hacerlo. Me imagino que va a llegar un momento en que él va a desarrollar ese don, ese talento, pero no lo tiene. Ok, ¿qué es una buena comunicación? Hay personas que creen que son buenos comunicadores porque hablan mucho. Pero hablar mucho no es lo mismo que comunicarse bien. Por ejemplo, hay esposos que se limitan a darse noticias, a intercambiarse noticias. Hechos, cosas que sucedieron, sí, ¿verdad? Se fue la luz, eso de aquí en República Dominicana. Fulana de tal tuvo por aquí, hablé con fulano, hablé con mami. La compañía, la y me dijo, la compañía está difícil. difícil. Eso son noticias. Una buena comunicación es aquella donde tú no solamente das una noticia, compartes un hecho, sino que también tú abres tu corazón para mostrar cómo te está afectando ese hecho. Transmite tus emociones en relación a ese hecho. Exactamente. Por ejemplo, en la compañía donde trabajo están reduciendo el personal. Tengo temor de que me boten del trabajo. Y mira, tengo temor porque mi desempeño últimamente yo sé que no ha sido bueno, que yo tengo que mejorar en este aspecto. O sea, este hombre está siendo completamente transparente delante de su esposa. Yo recuerdo este ejemplo que hemos puesto otras veces. La esposa le dice al esposo, óyeme, a mí me gustaría que cambiáramos los muebles de la sala. Eso es un deseo. Bien. De hecho, hay mujeres que lo hacen indirectamente. Hay mujeres que le dicen al esposo, óyeme, la vecina del frente compró un juego de comedor o de las de sala. Súper barato. Indirectamente le está diciendo a su marido, yo creo que tú me compras. Y está hermoso, financiado a 16 meses. Exacto, con cuotas muy buenas. Eso es una forma indirecta de hablar. Eso es hablar detrás de la puerta. Exactamente. Pero cuando una esposa dice, no, directamente, yo quiero que busquemos la forma de ahorrar y que podamos cambiar el mueble de la sala. Eso es una mejor comunicación que la anterior. Pero todavía sería mucho mejor si esa esposa puede decirle abiertamente a su marido, mira, la última vez que mi familia vino a casa, yo me sentía avergonzada cuando ellos se sentaron en ese mueble y se fueron casi al piso. Es un mueble que está viejo, está feo y ellos tienen posibilidades porque hay gente que tienen que acomodarse a lo que tienen, ¿verdad? Como decimos buen dominicano, cada cual se arropa hasta donde la sábana le da. Pero no estoy aquí hablando ya de economía, estoy hablando de comunicación. Es cuando una esposa puede decirle a su marido, yo me sentí avergonzada por eso. Ya no es simplemente cómprame un mueble, ella le está mostrando su corazón, esa es la diferencia. Eso es una buena comunicación y un esposo tiene que entender que él tiene la responsabilidad de propiciar esa buena comunicación con su esposa y con sus hijos. Y ser un buen oidor, pero no solamente un oidor para cumplir con lo que está oyendo en el programa, escuchando aquí, sino para tomar acciones en relación a lo que escucha. Eso era lo que iba a decir, que normalmente el patrón general es que las mujeres hablan más que los hombres. No me digas eso, Marco. Explícame eso. Sí, un promedio de 75,000 palabras al día contra 35,000 de los hombres. Y hablan 34,000. Yo quiero que me enseñen el estudio donde dice eso, Sujer. Sin embargo, el problema es que el hombre habla 34,999 en el trabajo. Solo le queda una cuando llega a la casa. Hola, mi amor. La cena está lista. Ya, después de ahí ya no tiene nada más. Sin embargo, siendo esto una realidad,
también es una realidad, desde el punto de vista bíblico, que la responsabilidad de propiciar un ambiente de comunicación que valga la pena en el hogar es del hombre. Fíjate qué interesante. Entonces el hombre tiene que aprovechar los recursos de su esposa, que normalmente habla, y cultivar, no solamente con la esposa, sino también con los hijos, un ambiente donde sea fácil decir las cosas, donde sea fácil decir no solamente las cosas que acontecieron, que son hechos, como decíamos ahorita, sino también cómo yo me siento, qué me pareció, porque a fin de cuentas, la base del verdadero amor es el conocimiento, y la base del conocimiento es la comunicación. En 1 Corintios dice que nadie conoce el Espíritu a Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Y luego dice, de igual manera, nadie conoce al hombre sino el Espíritu del hombre. En otras palabras, si yo no hablo de lo que yo pienso y siento, el otro va a estar leyendo señales de humo y va a sacar conclusiones incorrectas. La forma de darnos a conocer es expresando, me siento así, pienso esto, me gusta esto, no me gusta aquello. Y en la medida que nos conocemos, entonces el amor se va incrementando y los lazos se van estrechando. Es así. A mí me gustaría también que habláramos del ejemplo que nosotros damos como esposos, como padres, como hombres al asumir nuestro rol, porque eso se lo transmitimos a nuestros hijos, inclusive no solo a nuestros hijos, a jóvenes con los cuales nos relacionamos, compañeros de trabajo, amigos de nuestros hijos, a diferentes personas, la importancia de ese ejemplo que nosotros damos en las diferentes áreas, como estamos hablando en cuanto a la integridad, en cuanto a la comunicación y eso. A veces los hombres no nos damos cuenta que continuamente estamos mandando un mensaje, enviando un mensaje, con la forma en que nos comportamos. La comunicación no verbal en ese caso. La comunicación no verbal. Nuestros hijos nos están viendo y ven más de lo que uno cree que ven. Ellos están atentos, ellos nos conocen bien. Por ejemplo, cuando un esposo trata tiernamente a su esposa y aún cariñosamente y caballerosamente, ese hombre está preparando y equipando a sus hijos para que ellos hagan lo mismo cuando se casen. Yo no sé cuántas veces yo he hablado con personas que son toscos en su matrimonio y toscos en su trato. En su trato con su esposa. No es que la maltratan, no es que la golpean, es que son toscos. Secos. Bruscos. Yo no sé cuántas veces yo he oído en el tiempo que tengo en el ministerio, personas que me dicen, yo no vi ese patrón en mi casa. O sea, los padres los marcaron para mal. Cuando digo los padres no me refiero a los progenitores, me estoy refiriendo a los hombres. No los marcaron bien porque no fueron así con su esposa. Yo no sé si ustedes han visto esto más de una vez, yo lo he visto muchas veces. Llega el esposo y la esposa a un lugar, puede ser la iglesia, puede ser en un picnic o lo que sea. La esposa está con el bolso de los pañales, los biberones, yo no sé cómo lo dicen en otro lugar. La canasta de la comida, la silla portable. Y el niño recién nacido en el brazo. Y el esposo está... con una pelota de fútbol o de baloncesto, que lleva ahí contento. Teniendo comunión con las personas que sus amigos que están ahí. Y uno dice, pero él no se está dando cuenta que la esposa está sobrecargada. Sujel, también van a almorzar y el esposo se sirve y se sienta en la mesa a almorzar y está la esposa con los hijos dándole la comida, preparando la comida y el esposo ya comiendo. Y el esposo se para, se sirve comida una segunda vez y su esposa ni siquiera ha empezado a comer. En ese sentido tenemos que reconocer que la sociedad latinoamericana es muy diferente a la sociedad norteamericana. El norteamericano, porque no tiene mucha ayuda en la casa, suelen desarrollar el que el hombre haga cosas en el hogar, que corte el césped, que haga muchísimas cosas, que le dé la comida a los niños, lo que la mamá hace otra cosa. Pero el hombre latinoamericano tiende a ser machista. Nosotros hablamos mucho en contra del feminismo, pero la verdad es que si no atacamos con la misma fuerza el machismo latinoamericano, nosotros estamos cometiendo un error, porque los dos son males que deben ser evidenciados y que deben ser corregidos. Es así. El machismo no es la contraparte, o sea, no es la respuesta, mejor dicho, del feminismo. La respuesta al feminismo es la verdadera masculinidad bíblica y eso no tiene nada que ver con ese macho que llega a la casa a dar órdenes y que le esposa es una esclava. No, es el líder siervo que hemos visto, ese hombre como un amante, un marido amante que se está dispuesto a sacrificarse por su esposa, como un proveedor, como un pastor, como un protector. Esa es la respuesta al feminismo.
Porque ese feminismo sale muchas veces como una respuesta a ese machismo dictatorial de los hombres. Al uso incorrecto de la autoridad. Así es. Nosotros tenemos en las Escrituras no solamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es supremo el ejemplo, sino también de una manera como un precepto, cómo se ejerce la autoridad. El apóstol Pedro, aunque no está hablando a esposos, sino a pastores, pero son personas que tienen autoridad, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En otras palabras, tú tienes la autoridad dada por Dios en tu hogar. La forma de ejercerla no es ejerciendo señorío, no es dando órdenes todo el tiempo, es ejemplificando, siendo ejemplo para ellos, así tú los cuidas. Ustedes nos han hablado de ese hombre como líder siervo en el hogar. Hemos visto cómo debe relacionarse con su esposa, con sus hijos. Ya nos queda poco tiempo. Me hubiese gustado que tratásemos también a ese hombre como proveedor, como protector y como pastor en el hogar. Pero eso tendremos que tratarlo en otro programa. Te iba a decir, tú quieres muchas cosas en poco tiempo. Yo tengo un punto y es el siguiente. Quizás tú estás oyendo este programa y te has sentido en falta, has visto que quedas corto del patrón que Dios nos ha dado y que si hay una crisis en tu hogar, viene en gran parte porque no estás desempeñando el rol que debes desempeñar como hombre, como esposo, como padre o en tu relación con las personas que están a tu alrededor y te puedes sentir cargado. Lo primero que te decimos es que tú puedes ir a los pies del Señor arrepentido por tus pecados, por haber hecho las cosas mal y clamar al Señor que te perdone. Y si no conoces al Señor, puedes confesar tu pecado delante de Él, de que has vivido para ti. Y dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y debes confiar en Cristo, porque esto no son un conjunto de reglas morales que tú debes seguir, no. Nuestra esperanza está en el Señor, quien es que nos da un nuevo corazón, quien es que nos transforma y nos ayuda a vivir para Él. Pero no solamente, si no conocemos al Señor, debemos entregar nuestras vidas a Él, y si lo conocemos, debemos confesar nuestro pecado a Él, sino que también debemos ir donde nuestros familiares, en el núcleo donde nos desenvolvemos, y debemos confesarles a esas personas lo que hemos hecho mal y debemos pedirle perdón y debemos hacer un compromiso en la presencia de Dios para cambiar, porque nuestra esperanza está en Jesucristo. Jesucristo vino, dejó su trono en el cielo, se encarnó, fue obediente y se humilló al sufrir la muerte y muerte de cruz para que tuviésemos esperanza, para que no hubiese esta crisis en nuestros hogares, para que nosotros pudiésemos tener una nueva vida. Y ese es el llamado que te hacemos en este día. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.